que prefirieron el sabor de naranja. Pudiéramos analizar sus respuestas a otras preguntas de la encuesta, como por ejemplo, si toman o no toman café o bebidas gaseosas, para obtener más información específica sobre sus preferencias. Pero como solamente hay 230 personas en este grupo, el margen de error sería más alto que la muestra global de 500 personas. Esto se convierte en un grave problema cuando el tamaño de los subgrupos involucrados en ciertas respuestas es menor de 100. Lo que puede significar que los resultados tengan un muy alto grado de inexactitud. Aunque algunos de estos resultados pudieran ser útiles para apuntar hacia ciertas áreas que quizá debamos examinar con mayor detalle, los resultados en sí deben utilizarse con mucha cautela. En otras palabras, sería un error basar una decisión de toda una organización en los resultados de una muestra demasiado pequeña de cierta población de interés. En resumen, el entender cómo se construye y se conduce correctamente una encuesta es vital para evaluar y aprovechar su utilidad. Los muestreos con tamaños muy pequeños de muestra o con preguntas estructuradas deficientemente nunca deben ser parte de nuestra toma de decisiones. Durante el siguiente segmento me referiré a algunos de los muchos datos útiles y beneficios que todos podemos obtener de buenas encuestas. Comencemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible. Por ende, les pedimos que solamente se haga una pregunta por llamada telefónica y que éstas sean lo más breve posible. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla y les recordamos que hagan sus llamadas telefónicas a distancia del monitor para evitar así la interferencia. ¿Tenemos nuestra primera pregunta? Sí. Perfecto, muy bien. Nuestra primera pregunta viene de Puebla, de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. La resistencia al cambio es común en las organizaciones educativas. ¿Qué herramienta cuantitativa puedo utilizar para que ayude a vencer esta resistencia? Es nuestra pregunta. Bueno, la resistencia al cambio es común en muchas instituciones, no solamente en las instituciones educativas, y es aquí donde los datos cuantitativos pueden ser de gran valor. Si su argumento se basa simplemente en sus propias ideas de cómo las cosas están cambiando y cómo su organización necesita responder al cambio, entonces es fácil decir que no existe realmente una razón por la cual hay que cambiar. Si puede mostrar cuantitativamente que la población ha cambiado, que existen razones para fundamentar los cambios, entonces su argumento es mucho más sólido y es más difícil que la gente se resista, siga resistiéndose, pero hay que salir y encontrar los datos para respaldar esto, y hay que tener buenos datos para asegurarnos que estamos argumentando correctamente. A veces se encuentra que a veces así como que el instinto, el sentimiento que se tenía no es completamente verídico o correcto. Y es por eso que siempre hay que tener un respaldo cuantitativo, una base para respaldar el argumento de cambio en cualquier institución, en cualquier momento, para que así se tenga un argumento legítimo y no solamente entrar de forma intuitiva. Nuestra siguiente pregunta viene de Sinaloa, México. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Sí, bueno, su pregunta, por favor. Buenos días. Cobayes de Guamuchil. Sí, buenos días. Adelante. Considerando que las instituciones educativas requerimos conocer el número aproximado y las necesidades de la población objetiva, ¿cuál metodología es la más conveniente para obtener esta información? Gracias. Bueno,
Se quiere comenzar por conocer cuál es la población a la que le rinde servicio ahora. Entonces, asegúrese de tener los datos demográficos en su población estudiantil actual, por ejemplo. Y a veces esto sorprende a la gente, porque, de nuevo, por lo general se tiene de que, bueno, es gente joven en la universidad, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas universidades le dan servicio a una población de adultos creciente. Entonces, empieza por recopilar la información de su población actual. Lo puede hacer a través de una encuesta o a través de un censo, donde se recopila información de cada estudiante. Después, hay que empatar la información de su población a la población total. Examine toda el área geográfica a la que le da servicio y a ver cómo se diferencian estas. A ver, a lo mejor tienen más estudiantes de unas clases económicas más altas y no de otras, y hay que querer cambiarlo, vamos. Entonces, hay que primero visualizar su mercado actual y ver cómo se ve la población aledaña y compararlas. Gracias, y ahorita pasamos a Hidalgo, México. Adelante, su pregunta, por favor. Y un saludo a todos los integrantes de esta red multinacional. Mi pregunta es, ¿qué factores se deben considerar para seleccionar e identificar un nicho de mercado y qué sugerencias hay para el control adecuado del sistema de información de mercadotecnia? Básicamente, los factores demográficos que quiere tener como edad, género, o a lo mejor en algunos lugares quiere ver la raza y la etnicidad. Entonces, quiere examinar las características básicas de la población, pero cuando está haciendo su mercadotecnia, al conocer cuál es su mercado, entonces se hacen las campañas que interesan en particular ese segmento de la población. Gracias por sus preguntas. Pasemos ahora al segundo módulo de nuestro programa. Anteriormente hablamos sobre la metodología de encuestas, es decir, cómo crear y dirigir una buena encuesta. Veamos ahora algunos aspectos claves de la información que podemos extraer de las estadísticas o datos captados. Una encuesta básica pudiera simplemente consistir de una pregunta. ¿Es dueño usted de un automóvil? Los datos obtenidos nos indicarían simplemente el número y porcentaje de dueños de autos en la población. No podríamos investigar nada más, como por ejemplo, qué grupo de edad pudiera tener la tasa más alta de propietarios de autos. Para propósitos de mercadotecnia, es muy importante conocer las características de las poblaciones de interés para poder hacer distinciones entre grupos específicos. Típicamente, esto significa que tengamos que hacer preguntas sobre la demografía de los encuestados, incluyendo su género, edad e ingreso familiar. Obviamente, entre mayor sea la muestra y se hagan más preguntas, mayor será el conjunto de datos útiles que se captará. Si usted hace 5 preguntas a 1000 personas, entonces usted tiene que interpretar 5000 unidades de información. Hoy en día, las computadoras y el software estadístico hacen que esto sea una tarea relativamente fácil. Pero aunque la computadora puede organizar los datos rápidamente y con exactitud, existen muchas diferentes maneras para analizar los resultados de una encuesta. El análisis que se debe seleccionar depende de qué es lo que usted desea conocer. Como primer ejemplo, veamos la población de México por edades. Analicemos los números básicos de personas resumidos en grupos de edad específicos. Podemos obtener una idea del tamaño relativo de los diferentes grupos de edad, pero sería bastante más claro si calculamos una distribución porcentual de la población por edades. Aunque usted puede ver solo de los números presentados que las personas menores de 15 años representan el grupo de edad más grande entre los mexicanos, el agregar una distribución porcentual
nos permite cuantificar los datos con mayor exactitud y claridad. Podemos no solo ver que los menores de 15 años son el grupo más numeroso, sino que también podemos apreciar que ellos representan una tercera parte de la población total. Una distribución es simplemente el porcentaje del total representado por cada segmento, que en este caso son los grupos de edad. También pudiera usted calcular distribuciones basadas en otras características, tales como género, o basadas en múltiples características, tales como los hombres y mujeres de diferentes edades. Independientemente de la manera en que usted decida separar la población, la distribución porcentual siempre sumará el 100%. Esta es una de las estadísticas más comunes que usted puede utilizar. Si usted calcula el porcentaje de la población que es propietaria de autos, este es también, en efecto, una distribución. El porcentaje de dueños de autos más el porcentaje de personas que no lo son sumará siempre la población total. Generalmente no reportaríamos el porcentaje de los que no son dueños, puesto que este dato lo implica el porcentaje de quienes sí son dueños. Si usted tuviera solo datos basados en una característica, como la edad, sería poco lo que usted podría hacer con información, excepto quizá crear categorías de edad más amplias, como la de menores de 35 años y la de mayores de 35. Sin embargo, las empresas generalmente trabajan con grandes bases de datos y esto permite un mayor grado y alcance de análisis. Otro importante uso común de la estadística es evaluar cambios a través del tiempo. Esto implica comparar de varias maneras un segundo grupo de datos con el primero. Las estadísticas involucradas son relativamente simples, pero la cantidad de información que se requiere es considerablemente mayor que la de simplemente revisar los datos relativos a un año en particular. Veamos los estimados de población en México en el año 2000 y las proyecciones de la población para el 2025. Estos números nos pueden dar una idea general del crecimiento de cada grupo de edad entre el año 2000 y el 2025. Pero como ya vimos anteriormente, usualmente se necesita un análisis más profundo para producir datos realmente útiles. Por ejemplo, con estos dos conjuntos de datos, la población en el 2000 y en el 2025, podemos ver cómo la diferencia de la población por edades cambia en ese periodo de tiempo. En la tabla que se presenta, hemos calculado distribuciones porcentuales por edad para la población mexicana, tanto para el año 2000 como para el 2025. Como ya lo hicimos notar, esto se hace simplemente dividiendo el número en el grupo de edad específico entre el total y multiplicando el resultado por 100. Además, esta tabla ilustra el cambio de puntos porcentuales entre 2000 y 2025. El cálculo es muy sencillo. El porcentaje de la población que cada grupo de edad representa en el año 2025 menos el porcentaje que representa en el año 2000. Al calcular distribuciones porcentuales para los dos grupos de datos poblacionales, en este caso, correspondientes a 2 años diferentes, podemos cuantificar de manera muy clara los cambios de población. Podemos decir, por ejemplo, que en 2000, una tercera parte de los mexicanos tenían menos de 15 años. Pero en 2025 se espera que este grupo de edad represente solo el 23.6% de la población total. Para las organizaciones que dirigen su mercadotecnia a nichos que se basan en estos grupos de edad, este tipo de información es muy importante. Además, sumando el cambio de puntos porcentuales, podemos determinar la magnitud del cambio en el porcentaje representado por los niños y los jóvenes adolescentes, menos 9.9%.
En otras palabras, hay una diferencia de 9.9% entre 33.5 y 23.6%. A la inversa, también podemos ver que el porcentaje de la población representado por personas de 65 años o mayores será 4.9% más alto en 2025 que en el 2000. Pero un cambio en puntos porcentuales no es igual a un cambio porcentual. El cambio porcentual es otra manera de medir cambio a través del tiempo. Esta estadística mide la diferencia entre dos porcentajes, mientras que la otra mide la magnitud de cambio en los números y no en los porcentajes. Hablando técnicamente, el cambio porcentual mide el grado y la dirección de cambio en el valor de un indicador. Regresando a nuestro análisis de la población mexicana, podemos ver la cantidad y grado de cambio dentro de cada grupo de edad y en la población total a través del periodo de tiempo que estamos analizando. Podemos ver cómo los grupos de edad cambian entre ellos y en relación con la población en su conjunto. Esto nos dice cómo la estructura de edad de la población está cambiando. La población menor de 15 años presenta crecimiento negativo, lo cual simplemente significa que será más pequeña en el 2025 de lo que fue en el 2000. Por otro lado, la población de mayor edad presenta un alto grado de crecimiento positivo. El cambio porcentual a través del tiempo se calcula como se ilustra en el siguiente ejemplo. El total de la población en el año 2000 se resta de la población del 2025. El resultado es dividido entre la población del 2000. Esto nos dará un número menor a 1. En este caso, 0.3029. Simplemente multiplicando este número por 100, usted obtiene 30.29, que hemos redondeado aquí a 30.3%. Esta fórmula se puede aplicar a dos números cualquiera a través de un periodo de tiempo para calcular un cambio que se expresa como un porcentaje. Los cambios porcentuales pueden algunas veces ser bastante grandes, como se descubrió entre los mexicanos de mayor edad. El número de mexicanos de 65 años o mayores se espera que incrementaría en un impresionante 158.2%. Este tipo de resultados es utilizado algunas veces de manera desorientadora. Por ejemplo, durante un tiempo en Estados Unidos fue común ver que diversos grupos de interés anunciaban a través de los medios que los adultos mayores eran el grupo de edad de mayor crecimiento entre los usuarios de Internet. En realidad, los datos sí indicaban un alto incremento porcentual en el número de adultos mayores que se estaban conectando en línea. Pero el incremento era muy grande porque el punto de partida inicial, es decir, el número inicial de adultos mayores que utilizaron el Internet, había sido muy pequeño. Similarmente, si solo nos fijamos en el cambio porcentual en el número de personas de 65 años o mayores en México, la tasa de crecimiento de 158.2% pareciera indicar que este es un mercado poblacional que está haciéndose enorme. Pero en realidad podemos ver de la misma tabla que aunque el aumento es de 158.2%, el número de personas de 65 años o mayores solo aumentará a 12.8 millones, lo cual es menor que casi todos los otros grupos de edad. Aunque el mayor incremento numérico se encuentra en los de edad entre 45 y 54, el incremento porcentual para este grupo es bastante menor que el de los de 65 años o mayores. Esto en razón de que el número inicial es relativamente alto.
En otras palabras, la tasa de crecimiento generalmente decrece a medida que los valores numéricos aumentan. Esto lo podemos ver en las ventas de nuevos productos o en los ingresos de nuevos negocios. Por ejemplo, un producto pudiera generar $5,000 en ventas durante su primer mes en el mercado, aumentando a $20,000 en el segundo mes a medida que su distribución se establece. Esto representa un incremento de 300% en un mes. Pero si las ventas continuaran aumentando con esta tasa cada mes, al final del primer año, usted habría vendido alrededor de 28,000 millones del producto. Esto sería un caso envidiable de éxito, obviamente, pero ciertamente sería casi imposible lograrlo en la realidad. El mensaje aquí es que las tasas de crecimiento muy altas o los cambios porcentuales muy grandes a través del tiempo casi siempre indican que la base inicial o punto de partida es pequeña, por lo que usted debe estar seguro que esas tasas de crecimiento siempre disminuirán. Esto no quiere decir que un segmento de población con una alta de crecimiento no podría ser un mercado atractivo, particularmente para organizaciones que buscan atender algún nicho específico. Usted puede estar seguro, por ejemplo, que si pudiera mantener cierto nivel constante de penetración de mercado, a medida que el número de personas en ese segmento aumenta, sus ventas se incrementarían concurrentemente. Es decir, si el 5% de las personas en un grupo de edad en particular compran un servicio o producto, el número de sus clientes aumentaría a medida que se incrementa el tamaño de grupo de edad, no obstante que su participación de mercado, es decir, el porcentaje del grupo al que le vende, no esté aumentando. Veamos ahora algunas otras maneras de cuantificar conjuntos de datos. Cuando analizamos la población por edades, utilizamos una distribución definida por ciertos grupos de edades. Aunque esto nos dice mucho sobre esa población, existen otras estadísticas que pueden resumir algunos de sus atributos con mucha eficiencia, tales como el promedio y la media. Siempre que usted tiene una distribución a través de ciertas categorías, como por edad, puede calcular el promedio y la media de los valores en ese conjunto de edad. El promedio es un término estadístico. El cálculo del promedio se hace sumando un conjunto de valores y dividiendo el resultado por el número de valores en ese conjunto. Por ejemplo, si usted desea saber el promedio de ventas mensuales de un restaurante en el curso de un año, usted suma las ventas de cada mes y las divide en 12. Un promedio nos da el beneficio de suavizar las variaciones en los datos. Por ejemplo, las ventas de algunos productos tienden a ser estacionarias, con ventas más altas en ciertos periodos del año. El promedio le permite a usted ver las ventas como si estuvieran distribuidas uniformemente en todo el año. A su vez, esto puede servir como una buena referencia contra la cual medir su avance. Por ejemplo, si el gerente de un restaurante sabe que puede obtener una utilidad saludable con ventas mensuales promedio de $200,000 el primer año, las ventas en meses subsecuentes pueden ser comparadas contra esa referencia de ventas para asegurar que se mantenga en el camino exitoso. La media es el punto intermedio en un conjunto de datos. Esto significa que la mitad de los valores en ese conjunto de datos están por abajo de la media y la otra mitad de los valores están arriba de esta. Aunque el promedio ciertamente ayuda a suavizar los puntos altos y bajos dentro de un conjunto de datos,
siempre es una medida sensible a valores extremos. La media, por otro lado, se basa en el número de valor en un conjunto de datos y no está influido por datos extremos. Un buen ejemplo de cómo el promedio y la media proveen información diferente sobre un conjunto de datos es el análisis de los ingresos familiares. En el año 2002, el ingreso familiar promedio en Estados Unidos fue $61,091, pero la media del ingreso fue bastante más bajo, $45,257. La razón de esta diferencia en la media y en el promedio es el hecho de que el ingreso más bajo posible es de $1, pero el ingreso más alto, en teoría, no tiene límites, y de hecho, algunas familias sí tienen ingresos muy altos, como se puede apreciar en la gráfica. El pico de la derecha representa el 9% de las familias en este país con ingresos entre $100,000 y $150,000. En su conjunto, el 14% de las familias tuvieron ingresos de $100,000 o mayores. La presencia de estas familias de altos ingresos sube el promedio, no obstante que ellas representan una proporción relativamente pequeña de todas las familias. El promedio, por lo tanto, no es un número tan útil como la media, ya que solo una tercera parte de todas las familias tienen ingresos que están en o alrededor del promedio. La media del ingreso familiar, por otro lado, nos dice el valor monetario que divide la población a la mitad, por lo que este nos da una mejor orientación del bienestar financiero de las familias norteamericanas. Dicho de otra manera, esta estadística es más representativa de los valores en el conjunto de datos de interés. Un aspecto de interés más amplio, que es ilustrado por el uso del promedio versus la media, es el asegurar que la metodología estadística que usted seleccione le diga lo que usted necesita saber. Como ya lo he hecho notar, existen múltiples maneras de ver un mismo conjunto de datos. Podemos examinar un solo conjunto de datos o podemos hacer comparaciones entre dos o más, como lo hicimos cuando examinamos los números de población a diferentes puntos de tiempos. O podemos ver las distribuciones de valor, como pudieran ser el número o porcentaje de personas de diferentes edades en la población. La clave siempre es asegurar que el análisis estadístico que usted elija le genere una medida apropiada a su interés. Otra medida que muchas personas en el ambiente educativo y de capacitación conocen es la técnica de evaluación basada en la norma. Este tipo de examen generalmente mide destrezas amplias y los resultados individuales son comparados contra los resultados de todos los otros que toman el examen. Por ejemplo, la mayoría de los exámenes de entrada a la universidad en Estados Unidos son con base en la norma y clasifican a los alumnos evaluados según su desempeño entre ellos. En contraste, las evaluaciones basadas en un criterio fijo no son comparativas, sino que simplemente miden si el evaluado ha logrado alcanzar el dominio de un tema o destreza en particular, determinado por el número de respuestas correctas que haya logrado. Un ejemplo de este tipo de examen es el GTEL, el cual es utilizado por el International Training Center para medir el dominio y uso práctico del idioma inglés. En este caso, lo que se está midiendo es si el alumno ha logrado dominar el material con cierto estándar, pero sin ninguna intención de comparar su desempeño con los demás evaluados. Cuando los maestros utilizan exámenes referidos a la norma, ellos pueden asignar calificaciones con base en la curva, lo cual se refiere a la distribución de calificaciones entre los estudiantes.
Los estudiantes con los resultados más altos recibirán la calificación más alta, y las demás calificaciones se asignarían basadas en sus resultados relativos a los obtenidos con los estudiantes de mejor calificación. Lo que denominamos la curva se refiere a una gráfica de distribuciones en las que los valores tienden a juntarse alrededor de cierto punto. En estadística, existe un tipo particular de distribución, conocido como la distribución normal, la cual describe la curva con una forma similar a una campana. Aquí vemos una curva de campana, la gráfica de una distribución normal. Hay muchas cosas que siguen una distribución como esta. Por ejemplo, si usted midiera la estatura de un número muy grande de personas, la distribución resultante sería muy parecida a la de la gráfica. La mayoría de las personas están dentro de un rango reducido de estatura, centrada alrededor de un valor específico. Y a medida que la distancia a partir de este punto central se incrementa en ambas direcciones, el número de personas con esas estaturas disminuye. Por ejemplo, si usted crea una gráfica de la estatura de las mujeres adultas en Estados Unidos, tendría un punto central de aproximadamente 65.5 pulgadas o 166 centímetros. Alrededor de 2/3 partes de las mujeres estarían en un rango de entre 63 a 68 pulgadas. Más allá de